Hola jóvenes, muy buenas noches, bienvenidos a la sesión del día 1 de marzo del 2021. El día de hoy estaremos platicando un poquito sobre su último avance, o lo que va a representar, de hecho, su parte final del proyecto. El día de hoy, les recuerdo, se entrega la parte 3, que corresponde específicamente a los resultados, mejor dicho, el avance 3, que corresponde a la parte 6, de los resultados de su proyecto. Ya por ahí dentro de Classroom tengo 3 equipos que ya realizaron la entrega, bastante bien, muchas gracias. Y todavía nos quedan pendientes 4 equipos de entregar, entonces espero ya estén por ahí terminando, ya no haya muchas dudas y se puede entregar antes de la medianoche. Recuerden que hoy se entrega esa parte. En todo caso, les voy a dar la segunda hora de esta sesión para que puedan terminar precisamente este documento y lo entreguen a tiempo. Pero antes de eso, vamos a platicar un poquito sobre lo que va a ser, como les decía, la última parte, la última sección, últimas secciones de su documento, la parte final. Y esto representa básicamente los resultados o el análisis de resultados hacia los cuales nos vamos a enfocar. ¿Ok? En este sentido bueno, déjenme compartir pantalla primero. Es importante mencionar que la parte 3 que me acaban de entregar o que me están entregando el día de hoy corresponde a plantear simplemente los resultados que se dieron en sus encuestas. Es decir, establecer cuáles fueron las respuestas que les dijeron las personas que respondieron a sus preguntas. En algunos casos, estas respuestas serán muy claras y muy obvias, y en otros tendrán que abordar con un poquito más de profundidad un análisis concreto. Justo eso es lo que vamos a tocar el día de hoy. Precisamente en la parte que nos enfocamos es en la sección 7 de nuestro documento. Esta parte se las estaré cargando en Classroom en los próximos días. Esta sección lo que incorpora, como les decía, es el análisis de los resultados. Es decir, ya no es solamente plantear las respuestas, como lo hacíamos en la parte anterior, sino realizar un análisis un poquito más profundo, un análisis un poquito más concreto. Aquí vamos a plantear los aspectos más relevantes encontrados en la investigación, los cuales servirán principalmente para esto, para tomar decisiones dentro de la empresa. Es la parte más importante dentro de nuestro documento, desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista de toma de decisiones. Esta es la parte que nos interesa, porque es donde nosotros, como investigadores, tenemos que plantearle al tomador de decisiones cuáles fueron las maneras en que los resultados están impactando a las estrategias de la empresa. ¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es plantear un pequeño párrafo introductorio. Algo similar a lo siguiente. A continuación, se mostrarán los datos más relevantes a los que se llegó con esta investigación, de manera que los tomadores de decisiones tengan una noción más clara de el camino a seguir. Por mencionar algo en términos generales, podría ser similar a esto. Solamente un pequeño párrafo introductorio para que nos diga de qué trata. Después de esto, viene ahora sí, vamos a describir, en este caso, los resultados y su impacto, pero en forma de temáticas. Temáticas. ¿Qué son las temáticas en este caso? ¿A qué nos estamos refiriendo? Cada uno de sus proyectos, cada uno de sus cuestionarios puede ser dividido en diferentes temas que abordan. Si bien todos lo hacen desde una perspectiva orientada hacia un tema principal, que es su problema de investigación de mercados, este se subdivide, por ejemplo, en los componentes. Digamos, por ejemplo, vamos a retomar, por ejemplo, el caso que hicimos hace algunos días, hace algunas semanas, sobre
Fútbol. ¿Se acuerdan de esta encuesta que creamos durante clase y que por ahí estuvimos compartiendo? Déjenme encontrarla para empezar a trabajar un poquito con ella. Aquí la tenemos. Bien. Esta encuesta que planteamos hace algunos días es una encuesta bastante sencilla, solamente como ejemplo, y solamente incorpora 6 preguntas, si no me equivoco. Pero aún así, esta encuesta tiene varios temas que tratar. El principal es las preferencias sobre el fútbol mexicano. Pero estas preferencias las podemos dividir en varias temáticas. Por ejemplo, tenemos una temática orientada hacia las preferencias tal cuales, hacia el gusto de la población sobre el fútbol. A la gente le gusta el fútbol, en realidad ese gusto, en este caso, lo podemos encontrar con una sola pregunta. Pero hay otras temáticas que incorpora este documento que pudiera ser orientado en más de una pregunta. Por ejemplo, podríamos hablar de dónde te gusta ver el fútbol mexicano, si te gusta verlo en televisión y si te gusta verlo por TV Azteca. En este caso, estas preguntas, tanto las 5 como las que incorporan la pregunta 6, tienen que ver un poquito más con aspectos de disfrute del fútbol. ¿Dónde prefieres disfrutar el fútbol? Entonces, básicamente podríamos hablar de estas dos temáticas principales dentro de este cuestionario. Lo que hay que hacer, de hecho, dentro de esta parte de análisis de resultados, es, o al menos mi recomendación es, plantear temáticas así como lo acabamos de hacer. Ideas en las cuales se divide nuestro cuestionario y a partir de lo cual podemos generar ciertos análisis de resultados. Esto lo hacemos al establecer conexiones entre diferentes preguntas, de manera que las podemos unir y eventualmente lograr conclusiones un poquito más puntuales. Estas conclusiones nos van a permitir también plasmar el impacto que tendría o que tiene ese tema dentro de nuestra investigación y también posibles iniciativas estratégicas que pudiéramos configurar una vez determinados estos elementos. Por ejemplo, vamos a hablar de la temática número 1. Digamos que nuestra temática número 1 es orientada hacia el disfrute del fútbol. ¿Okay? Y en este caso tenemos varias preguntas orientadas hacia este tema. Una de esas preguntas es específicamente, si las personas les gusta el fútbol. A ver, déjame acomodar aquí un poquito el tema de... Ahí estamos. Una de estas preguntas tiene que ver con si las personas les gusta ver el fútbol en televisión, específicamente en TV Azteca, que es una de las cadenas de televisión de mayor relevancia en nuestro país, por ser televisión pública y demás, pero es de las más relevantes. En este caso tenemos distintas opciones de respuestas. Vamos a ir a la parte de respuestas para identificarlo. Aquí está. ¿Qué tanto te gusta ver el fútbol en TV Azteca? Era la pregunta. Entonces, ya en la sección anterior, nosotros establecimos los resultados y vimos que al 40% de la gente le gusta ver el fútbol en TV Azteca. ¿Ok? Sin embargo, lo que podríamos hacer aquí es plantear un resultado más concluyente en este sentido. De manera que unamos varias preguntas en una sola. ¿A qué me refiero? Pongan especial atención a continuación, porque esto nos brinda aspectos clave para nuestro análisis de resultados, ¿ok? Pongan especial atención, dejen de hacer otras cosas y pongan atención a continuación. Lo que vamos a hacer es irnos al documento de Excel. Para los que no recuerdan, simplemente le damos clic a este cuadrito verde que nos crea una hoja de cálculo. En esta hoja de cálculo, que es donde viene toda la información de nuestro documento, vamos a establecer en primera instancia filtros. Estos filtros en muchas ocasiones no sabemos cómo crearlos, los muestro rápidamente. Nuestro documento por default, déjenme borrar esto, porque esto ya lo había editado. Bien.
Nuestro documento por default va a estar así. Tenemos en la parte superior las preguntas y después cada fila representa a una respuesta que nos están dando las personas. El encuestado 1 respondió esto, el encuestado 2 esto y así hacia abajo. ¿Okay? En este caso particular, por ejemplo, voy a borrar esta otra, los colores. En este caso particular, tenemos 6 preguntas. Sin embargo, la última pregunta se divide en 4, por eso la pregunta 6 aquí la tenemos también dividida en 4. ¿Qué es lo que vamos a hacer? El primer paso que tenemos que hacer es seleccionar todos nuestros datos. Vamos a seleccionar todos nuestros datos, algo así. Déjenme quitar el zoom para que vean que está seleccionada toda la tabla. Vamos a seleccionar todos los datos. Después vamos a dar clic en el icono de el filtro. Parece como un embudo el icono y dice crear un filtro per se. Entonces vamos a dar clic allí. Lo que provoca esa acción es que cada una de las columnas, estas que tenemos arriba, se les planteen estas rayitas que aparecen a un lado. Esto se convierte en un menú a través del cual podemos filtrar las respuestas de acuerdo con cierto criterio. Por ejemplo, en esta pregunta que nos dice ¿en cuál de los siguientes rangos de edad te ubicas? Lo que nos respondieron las personas fueron estos 4. Algunos respondieron la primera opción, algunos la segunda, algunos la tercera, algunos la cuarta. Yo puedo, o bueno, en este momento yo estoy viendo los que me respondieron todas las encuestas. Pero si yo quiero ver solamente a las personas que me respondieron de 29 a 38 años, la selecciono, le doy a aceptar y me borra a todas las demás. O bueno, no me las borra, me las oculta. De esta manera yo puedo hacer un análisis más concreto de los resultados. ¿Ok? Por ejemplo, yo puedo observar que de las personas que me respondieron que tienen entre 29 y 38 años, el 50% le gusta el fútbol y el otro 50% no le gusta. ¿De acuerdo? Incluso yo podría plantear esto dentro de una tabla. Vamos a hacerlo de manera muy similar a lo que teníamos en los otros resultados. Por ejemplo, gusto el fútbol entre personas entre 28 y 38 años. Creo que es el rango, ¿verdad? 29 y 38, perdón. Entre 29 y 38 años. Y vamos a plantear la respuesta, la cantidad de personas y el porcentaje. De esta manera, entonces, ya estamos empezando a crear nuestra tabla. En este caso, va a ser algo más o menos así. ¿Cuántas respuestas eran? La de sí y la de no. ¿A qué respuestas me estoy refiriendo? A las de la pregunta, ¿te gusta el fútbol? Las respuestas eran sí o no. ¿Ok? ¿Cuántas personas respondieron que sí? Vamos a ver. 1, 2. ¿Cuántas personas respondieron que no? 1, 2. Entonces vamos a plantearlo acá. 2 y 2. En total, estamos hablando de 4 personas. Y establecemos un porcentaje. Este porcentaje es básicamente el plantear un porcentaje de una vez. Ahí estamos. Simplemente sería dividir esta casilla, que es un 2, entre el total, que es este 4. Hacemos exactamente lo mismo con la otra celda. Y aquí en esta otra, pues simplemente sumamos para que nos dé el total de 100%. ¿Okay? Vamos a escribir acá total para no confundirnos. Bien. En este caso, como lo podemos ver en pantalla, tenemos a algunas personas, vamos a poner esto en un color celeste. Tenemos algunas personas que les gusta el fútbol y a otros que no. Del total de la población, déjame cambiar aquí un poquito el color para que se aprecie mejor. Ahí estamos. En el total de la población, lo tenemos de este lado,
Al 77% de la gente le gusta el fútbol. Lo podemos ver aquí. ¿Te gusta el fútbol? El 77% de la gente dijo que sí. Pero si hablamos de solamente las personas entre 29 y 38 años, es este segmento que tenemos acá, entonces las cosas cambian. En el segmento que está entre 29 y 38 años, las personas, no al 77% le gusta el fútbol. De hecho, en este segmento de mercado, de entre 29 y 38, solamente al 50% le gusta el fútbol. Esto, de hecho, lo podríamos plantear dentro de una gráfica. Simplemente vamos a dar insertar gráfica después de haber seleccionado la tabla. Vamos a insertar y listo, aquí la tenemos. Vamos a darle de un tamaño que se pueda apreciar. En este caso, entonces, a la hora de hablar específicamente de la población entre 29 y 38 años, cambian los resultados. Hay un 50-50. Pero si habláramos de todos, hay un 77 contra un 23. ¿Me explico? Entonces, esto es lo primero que tenemos que hacer en nuestro análisis concreto. Identificar aspectos más específicos dentro de nuestra encuesta. Lo que nos brinda el formulario de Google son resultados completos. Punto. ¿Nos sirven? Sí. ¿Nos ayudan? También. Pero no lo es todo. Tenemos que hablar de aspectos más específicos. En este caso, por ejemplo, podríamos hablar de personas entre 29 y 38 años para saber a cuántos de este grupo en particular les gusta el fútbol. ¿Okay? Ahora bien, si habláramos de otro grupo, digamos, por ejemplo, los que se encuentran en el segmento de 18 a 28 años. Vamos a borrar este de 29 a 38. Ahora vamos a enfocarnos en el de 18 a 28. Damos a aceptar y vemos que son muchas más personas las que nos respondieron a esta pregunta. Entonces, como este es el principal segmento de mercado, lo podemos apreciar acá, de 18 a 28 es el principal segmento. Como este es el principal segmento de mercado de mi encuesta, pues tal vez debería de prestarle más atención. Entonces, vamos a enfocarnos en ellos. De todos estos, en este caso estamos hablando de 15 personas. De estas 15 personas, ¿a cuántas les gusta el fútbol? ¿Y a cuántas no les gusta? En este caso vemos no, no, no. Solamente a 3 personas no les gusta el fútbol. A las demás sí. Entonces vamos a hacer una tabla igual que la que acabamos de hacer acá, pero en lugar de que sea de entre 29 y 38 años, vamos a plantear lo que sea de las personas entre 18 y 28 años. Aquí ya lo tengo hecho para que no perdamos tanto tiempo. En este caso, como pueden observar, la cifra se incrementa. En el segmento de mercado de 29 a 38, estábamos en un 50-50. Aquí lo vemos en la gráfica también. Mientras que en el segmento de 18 a 28, acá tenemos, la cantidad cambia totalmente, 20 y 80. 50-50, 20-80. 50-50, 20-80. Entonces, a partir de esto podemos apreciar resultados más específicos, como por ejemplo, que la gente, o en específico, los jóvenes, prefieren ver más el fútbol que otros grupos generacionales. Al menos a partir de esta encuesta que nosotros tenemos. Ustedes tendrán más resultados, más de 22 por lo menos. Entonces será mucho más factible para ustedes. ¿Cómo lo planteamos dentro del documento? Es importante. En este caso, habría que plantearlo con una redacción que permita explicar claramente este hecho. Por ejemplo, vamos a escribir lo siguiente. Como se pudo apreciar, en la sección
de resultados del total de encuestados, solo al 77% le agrada el fútbol. Sin embargo, al momento de enfocarnos exclusivamente en el segmento eh, principal de encuestados, bueno, de participantes, es decir, en el grupo de 18 a 28 años, el porcentaje de gusto por el fútbol se incrementa hasta un 80%. Esto indica que este grupo generacional tiene una tendencia mayor al consumo de este deporte. A diferencia de los mayores de 29, de 28 años y hasta 38, quienes mencionaron un, eh, un porcentaje de 50% sobre su gusto por por el balompié. Lo que estamos haciendo aquí es plantear aspectos más específicos. Lo que ustedes hicieron, por ejemplo, en la sección de resultados fue simplemente plantear cuál grupo de edad había respondido más encuestas. Pusieron también cuál respuesta fue la principal, si el sí o el no, punto. En este caso ya estamos uniendo dos preguntas. Una enfocada hacia el tema de la edad y otro enfocado hacia el tema del gusto por el fútbol. ¿Ok? Entonces, a la hora de juntar datos, a la hora de juntar preguntas, que es lo que les planteo acá arriba, a la hora de conectar estas preguntas, llegamos a datos más concretos. Estos datos concretos son los que nos van a permitir a nosotros como investigadores de mercado empezar a generar posibles iniciativas estratégicas que ayuden a la empresa. Por ejemplo, dentro de este párrafo que acabamos de redactar, es decir, dentro de los resultados, podríamos tener principalmente dos conclusiones. Número uno, muchos de los consumidores de fútbol son personas de entre 18 y 28 años. Y número dos, el número de seguidores de fútbol disminuye entre las edades de 29 a 38 años. ¿Okay? ¿Por qué? Como lo decíamos, porque en este grupo de 18 a 28 hay más gente que le gusta el fútbol que en este otro. Y tomando esto en cuenta, podemos plantear algunas estrategias. Por ejemplo, ¿qué estrategia se les ocurre, suponiendo que nosotros somos una televisora? ¿Qué estrategia se les ocurre que pudiéramos hacer para aprovechar estos datos que acabamos de encontrar? Estos datos son oro puro. Estos datos nos permiten a nosotros, como tomadores de decisiones, crear alguna iniciativa estratégica para aprovechar o contrarrestar, aprovechar oportunidades o contrarrestar amenazas o debilidades. Entonces, ¿qué estrategia pudiéramos generar a partir de estos datos que acabamos de encontrar? ¿Quién quiere participar?
¿Alguien que quiera participar? ¿Qué estrategia pudiéramos encontrar a partir de estos datos que acabamos de encontrar? Dato 1, dato 2. ¿Qué iniciativa estratégica pudiera ocurrirse en eso? Les ayudo. Y a ustedes me comentan una segunda iniciativa. Primero, si estamos hablando de que muchas personas de entre 29 y 38 años ya no les atrae tanto el fútbol, entonces yo voy a crear una iniciativa orientada hacia incrementar el gusto en esa población. Y en este caso podría plantear algo, alguna forma en la que ese grupo de personas se sientan más atraídos hacia este deporte. Por ejemplo, podríamos lograr, ¿qué sería algo interesante? Podríamos incorporar dentro de las transmisiones de fútbol a leyendas del deporte que hayan tenido su mayor éxito entre 1990 y 2000, el año 2000. ¿Okay? ¿Por qué creen ustedes que yo propondría esta iniciativa? Incorporar dentro de las transmisiones de fútbol a leyendas del deporte que hayan tenido su mayor éxito entre el 90 y el 2000. ¿Cómo es que esa iniciativa pudiera ayudar a la empresa? ¿Quién me dice? ¿De qué me sirve esta iniciativa que puse en amarillo aquí? Podría ser de que las personas que se encuentran, o sea, las personas que se encuentran en el rango de 28 a 38 les llame la atención porque serían como que personajes como que más de su época. Muy bien, exactamente. Las personas de 28 y 38 años, entre el 90 y el 2000, teníamos una edad entre, bueno, algunos estábamos naciendo en el 90 y para el 2000 ya teníamos alrededor de 10 años y otras personas tenían ya hasta 20 años. Entonces, en esta época de los 90 fue donde crecimos la mayoría de esta generación. Y por ende, crecimos con varias leyendas del deporte, varias personas que nos atraían a ver este deporte. Pero conforme pasó el tiempo, esas leyendas, pues ya no existieron más. Y entonces, queriendo o sin querer, conforme se van las leyendas que conocimos cuando éramos niños o jóvenes, se va perdiendo nuestro cariño, nuestro acercamiento con ese deporte. Así como sucede con muchas cosas. Habrá personas, por ejemplo, que veían caricaturas de niño, después la caricatura la cancelaron y cancelaban cada vez más caricaturas y después las nuevas caricaturas ya no le llamaban la atención hasta que dejaron de ver caricaturas. Por ejemplo, y eso nos pasa a la mayoría. Hay otras personas que no, otras personas que ven caricaturas toda su vida, así como hay personas que nunca les deja de gustar el fútbol. Pero en este caso, yo no voy orientado hacia las personas que ya les gusta, voy orientado a los que no les gusta, que es el 50% de esta población de 29 a 38 años. Por ende, quiero volver a traerlos a través de traer también a leyendas de este deporte en las transmisiones. Y así es como, por ejemplo, en la actualidad existen comentaristas deportivos como, no sé, Sagan, Jorge Campos, Julio César Chávez, etcétera, una gran cantidad de deportistas que triunfaron en los 90s, que en la actualidad están ya súper retirados, pero que siguen atrayendo gente por esa nostalgia, uno, y obviamente porque en algunos casos hacen muy bien su trabajo. Entonces, esta es la estrategia que yo propongo para la conclusión número 2 a la que llegué dentro de este primer elemento. Ahora les voy a pedir a ustedes que me propongan una iniciativa estratégica
para esta conclusión a la que llegamos en un inicio. Muchos de los consumidores de fútbol o muchos de los consumidores de transmisiones de fútbol son personas de entre 18 y 28 años. ¿Qué harían ustedes para aprovechar este hecho? ¿Qué iniciativa se les ocurre para aprovechar esto? Muchos de los consumidores de transmisiones de fútbol son personas entre 18 y 28 años. ¿Por qué decimos eso? ¿Por qué tenemos esa afirmación? Porque dentro de nuestra investigación vemos que al 80% de las personas que nos respondieron a la encuesta les gusta el fútbol, a diferencia del otro grupo donde solamente era el 50%. En este grupo de 18 a 28 son muchísimos. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué iniciativa podemos plantear para que estas personas de 18 a 28 sigan sintiéndose atraídos? Ustedes están en este rango generacional, por eso les dejé esta iniciativa. ¿Qué puede hacer, en este caso, una televisora para que las personas de su edad, de ustedes, sigan viendo el fútbol en televisión? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué podemos hacer? ¿Nadie? ¿Alguna idea? ¿Qué les gusta a las personas de 18 a 28 años? Vamos a recortarlo a su segmento. ¿Qué les gusta a las personas entre 18 y 22 años? ¿Qué les gusta a ustedes? ¿Qué quisieran ver en una transmisión de fútbol de televisión? ¿Les gusta a ustedes quizá ver programas de Eugenio Derbez? ¿Les gusta Jorge Ortiz de Pinedo? ¿Les gusta ver youtubers? ¿Les gustan las redes sociales? ¿O les gusta ver Chabelo? ¿Qué cosa les gusta a ustedes? ¿Qué cosa pudiéramos incorporar? Nos comenta Mata que el partido sea muy activo, no aburrido, ok. Muy activo, sin embargo, pues nosotros no podemos controlar, siendo una televisora, el que tan rápido se juegue o qué tan padre esté. Lo que podemos controlar es la transmisión. Comedia, nos dice Jessica, que en el medio tiempo se incorporen artistas, como sucede en el Super Bowl, y que seguramente muchos de ustedes también verán solamente por ese medio tiempo el Super Bowl. Exactamente, eso pudiera ser algo bastante interesante que pueda traer a otro segmento de mercado. Bien, aunque esto no va específicamente orientado hacia ustedes. Si yo les preguntara, por ejemplo, ¿cuál es su youtuber favorito? Su creador de contenido digital para YouTube favorito, ¿qué me responderían? ¿Quién es su youtuber favorito? Podemos hablar de algunos youtubers bastante antiguos en español en México, como Whatever Tomorrow, como Ventures, como Yuya, como Wabir, como Yayo Gutiérrez, etc. Podríamos hablar de... profe. ¿Ah? O sea, o en otros países, Drozank o el Rubius o el Rubius, Dross, Auronplay, o también Vegeta, o si es anglosajón, pues PewDiePie, Smosh. Hay una gran cantidad de youtubers. Escriban dentro del chat, por favor, ¿quién es su youtuber favorito? Ok, profe, sí. También obviamente pueden estar recientes y muchos de los que pongan quizá yo no los conozca, pero puede ser que a alguno de ustedes les guste, no sé, los polinesios, puede ser que les guste, no sé, Luisito Comunica, podríamos hablar de, no sé, Alfalta 90, podríamos hablar del Fede Lobo. Hay una gran cantidad de youtubers, algunos con un contenido bastante interesante, otros
quizá no tanto, algunos de comedia, algunos más informativos, algunos de videojuegos y demás. Pongan, por favor, quién es su youtuber favorito. ¿O no les gusta YouTube? Aquí tenemos 3 respuestas hasta el momento. Alpha NMC, Seth Everman, Rosie McMichael, bien. ¿A quién más pudiéramos mencionar? K-Blade, Dross, Campechaneando, Germán Garmendia, muy bien. Ana Zarelli, no tengo el gusto de conocer a ese youtuber. Luisito Comunica, bien, bastante popular. Luisito Comunica también. Entonces, por ejemplo, digamos que a la gerencia de la televisora de la cual hablábamos, da igual cual sea, se le ocurre, ¿sabes qué? Yo quiero tratar de llegar a la población de entre 18 y 24 años. Y yo estoy viendo que mucho de lo que consumen, mucho del entretenimiento que consumen es en Internet, específicamente en YouTube. Entonces, lo que yo debería hacer es, por ejemplo, plantear una iniciativa que sea precisamente orientada hacia este elemento. Y esto lo podríamos plantear de la siguiente manera. A partir de los resultados mostrados, se debería de buscar la posibilidad de generar alianzas con algunos de los principales creadores de contenido digital para YouTube, siendo esta plataforma la más utilizada al día de hoy por el público de entre 18 y 28 años para consumir entretenimiento. Algunos de los más relevantes youtubers que se podría contactar para aparecer en las transmisiones deportivas son, y aquí podríamos plantear un listado de youtubers que pudieran participar. En este caso, por ejemplo, no sé qué tan conveniente sería que una youtuber como, no sé, por ejemplo, Rosie McMichael estuviera en una transmisión de fútbol. Pues como que no va tanto con el tema. O que Dross saliera en una transmisión comentando un partido de fútbol de las Chivas contra el Pachuca. Pues como que tampoco queda. Entonces deberíamos de buscar youtubers orientados hacia temas deportivos que sí pudieran prestarse precisamente a esta temática. En muchísimas ocasiones, casi en cada evento deportivo grande, las televisoras han tratado de incorporar precisamente a figuras públicas de este tipo. Y casi nunca lo logran. Uno de los puntos cruciales por lo que sucede esto es precisamente porque se equivocan a la hora de elegirlos. Por ejemplo, si yo pienso en alguien como Luisito Comunica, tal vez dentro de una transmisión de televisión, para lo que lo buscaría, sería para que me hablara de algunas experiencias que ha tenido en diferentes países. Por ejemplo, si el siguiente partido de fútbol de la selección mexicana es en, no sé, digamos, Países Bajos, específicamente en Holanda, en Ámsterdam, podría invitar a Luisito Comunica a que estuviera en la transmisión y me hablara de cómo ha sido su experiencia en Ámsterdam, de qué opina de esa ciudad, de cómo le ha ido y tal. Obviamente desde su punto de vista, quizás haciendo o tratando de hacer un poco de
comedia entre todas las preguntas que estaremos haciendo y demás, porque sé que uno de los puntos principales de los videos que hace Luisito Comunica son videos de viajes. Entonces conoce muchos lugares del mundo y entonces podría platicar. Si en este caso el partido al cual lo invité es un partido de selección mexicana contra la selección de Colombia, entonces sé que Luisito Comunica también ha visitado Colombia. Sé que Luisito Comunica tiene muchos fans también en Colombia. Entonces ataco tanto a los fans de México como a los de Colombia con datos de México, de Colombia y de Ámsterdam, porque esta persona conoce de los tres, y además de algunos otros países que pudieran irse mencionando durante la transmisión. Eso tiene sentido. Pero lo que hacen muchas televisoras es, vamos a seguir con el ejemplo de Luisito Comunica. Invito a Luisito Comunica y le empiezo a preguntar de qué opina del partido. Y después él me responde, lo que pasa es que a mí no me gusta el fútbol. Y ya se me cayó completamente la estrategia. Ya no me sirve ese youtuber, ya me doy cuenta de que para lo que yo lo llevaba, que era para comentar el partido, no funcionó. ¿Por qué no funcionó? Porque yo no me di cuenta que a ese youtuber no le gustan los deportes. ¿Me explico? Entonces, hay que plantear una estrategia, una iniciativa orientada precisamente en todos los factores de cada caso. En esta situación, por ejemplo, alguien que podría invitar quizá una transmisión deportiva podría ser a un youtuber español, suponiendo que la selección mexicana está haciendo una gira en Europa, digamos a Saba Live, que es un youtuber que ha crecido bastante en los últimos tiempos. O podría pedirle a algún mexicano que viaje, como pudiera ser otro youtuber que tiene un canal que se llama Clínica de Fútbol o algo similar, que también formaba parte del Whatever Tomorrow Crew, que también sería bastante interesante. Exacto, el Chamas. Entonces, son youtubers que les gusta el fútbol y que sí podrían aportar algo más. No como, por ejemplo, si invitara a los polinesios, en los cuales no tienen absolutamente nada que ver con esta temática. ¿Me explico? Eso lo plantearíamos entonces dentro de nuestra iniciativa. Aquí el listado que pudiéramos plantear, entonces, como les decía, es Sabalae, podríamos poner a Clínica de Fútbol, el Chemas, que por ahí nos comentaba su compañero, y a cualquier otro que sea interesante en este sentido. ¿Vale? En todo caso, lo que estamos haciendo aquí, si se fijan, es, número uno, identificar algunas preguntas que tienen conexiones interesantes, como lo puede ser la edad con el gusto por el fútbol. Y número dos, planteando iniciativas estratégicas a partir de lo que encontré. Esta parte que les voy a marcar en azul, esta parte no va en la redacción. Esta parte fue simplemente el análisis que yo hice mentalmente, pero que ya está plasmado acá en este párrafo. Estas son las conclusiones a las que estoy llegando en este párrafo. ¿Ok? Entonces, hay que hacer conclusiones o análisis de este tipo. ¿De qué otra forma lo podemos hacer? Vamos a regresar a la encuesta. En la encuesta, por ejemplo, tenemos ¿cuál es tu equipo de fútbol favorito? ¿Ok? Y en este caso, por ejemplo, vamos a ver a los que votaron por el América en particular. Déjenme borrar este otro filtro que tenía de... Vamos al filtro, seleccionamos todo, ahí estamos. Las personas que votaron por el América. ¿Qué edad tienen las personas que votaron por el América? 18 a 28, 18 a 28, 18 a 28 y 48 años. Entonces, de las 6 personas que votaron por el América como su equipo de fútbol favorito, 4, como lo podemos apreciar en esta columna, están en el segmento de edad de 18 a 28 y solamente 2 están en el de 48 años. ¿Ok? Vamos a modificar un poquito este tema. Vamos a enfocarnos solamente en el grupo de 48. Digamos, ahí estamos.
Vamos a ir solamente al grupo de mayor de 48 años. Ahí estamos. El total de personas de 48 años que respondieron a mi encuesta fueron 2. Solamente 2 personas respondieron a mi encuesta que tienen más de 48 años. A las 2 personas de este segmento de edad les gusta el fútbol. Entonces podríamos decir que a la mayoría de las personas, de acuerdo a nuestra encuesta, a todas las personas mayores de 48 años les gusta el fútbol. Y además, a todas las personas de nuestra encuesta mayores de 48 años le agrada el Club de Fútbol América. ¿Okay? Al 100% de las personas de 48 años o más le van al América, de acuerdo a esta encuesta. Entonces, ese es otro dato que pudiéramos plantear dentro de este análisis de resultados. Otros aspectos interesantes podrían ser con las demás preguntas. Por ejemplo, vamos a quitar este filtro de aquí y vamos a hacer un filtro específicamente por equipo. Vamos a ver. De los aficionados del América, tenemos esta pregunta 5 que nos dice, del 1 al 10, ¿qué tanto te gusta ver el fútbol en TV Azteca? Y en este caso, por ejemplo, podríamos hablar de las 6 personas que le van a la América, 7 personas, perdón, ¿a cuántas les gusta ver el fútbol en TV Azteca? Vamos a seleccionar acá. Para que yo diga que le gusta a una persona TV Azteca, tuvo que haber votado, ¿qué cosa? ¿Cuáles serían unas calificaciones aprobatorias o adecuadas para decir que a esa persona le gusta el fútbol en TV Azteca? Si la persona me dijo 3, no le gusta. Si me dijo 5, no le gusta. Pero si me dijo 10, sí le gusta. Si me dijo 9, también. Si me dijo 8, incluso también. Entonces voy a marcar solamente estas 2 que significan que sí le gusta ver el fútbol en TV Azteca. Voy a aceptar. Entonces aquí vemos, por ejemplo, de las 7 personas que teníamos, solamente a 2 les gusta ver el fútbol en TV Azteca. Y pudiéramos crear otro apartado precisamente con esto. Podríamos hablar de, vamos a plantear aquí, preferencia de TV Azteca por aficionados del América. En este caso, pues bueno, sería una cuestión similar a la que ya planteamos hace rato. Vamos a poner una tabla muy parecida. De hecho, voy a copiar la tabla exactamente como la teníamos acá. ¿A cuántas personas le gusta el fútbol por TV Azteca? Vamos a ver. ¿A cuántas personas sí les gusta? Decíamos que a solamente 2. Vamos a ponerlo acá. A 2 personas sí les gusta. ¿Y a cuántas no? Vamos a regresar y dentro de este filtro vamos a marcar ahora las respuestas no positivas, que es el 3, el 5, el 6 y hasta el 7. Estamos suponiendo que estos 4 puntos significa que no les gusta el fútbol en TV Azteca. Vamos a aceptar y vemos que son 5 personas. Entonces, ¿qué ponemos? 5. Ahí está. Tenemos entonces, vamos a insertar en este caso una gráfica también, que nos permite observar esto de una manera más clara. A los aficionados a la América, ¿qué tanto les gusta ver el fútbol en TV Azteca? Lo que podemos apreciar en esta gráfica es que al 78%, perdón, 71.4% de las personas no les gusta ver el fútbol en TV Azteca. Y siendo más específicos, al 71.4% de los americanistas no les gusta ver el fútbol en TV Azteca. Americanistas, referencia
TV Azteca. Al 71% de los americanistas no les gusta ver el fútbol en TV Azteca. Y al 28% sí les gusta, como lo podemos apreciar en esta gráfica. ¿Okay? Entonces, a partir de este resultado, podríamos hacer este análisis con base en el americanismo. Vamos a comparar esto mismo, vamos a hacer exactamente esta misma gráfica, pero ahora para las personas que le van a las Chivas, el rival principal del América en este caso. Preferencia de TV Azteca por aficionados de Chivas. En este caso, por ejemplo, vamos a regresar al formulario, cambiamos aquí la selección a las Chivas y vamos a ver qué es lo que nos resulta acá. Primero las personas que sí les gusta, que son los que votaron 8, 9 y 10. Hablamos de 3 personas. Si les gusta son 3. ¿A cuántos no les gusta? Vamos a regresar. Vamos a poner los que votaron 3, 4. Son solamente 2 personas. Aquí tenemos. Hacemos exactamente la misma gráfica. Y aquí la tenemos. Es exactamente la misma encuesta, pero desde 2 perspectivas distintas. Una desde la perspectiva de los americanistas y otra desde la perspectiva de los aficionados a las Chivas. En este caso, como podemos apreciar claramente la diferencia, a los aficionados de las Chivas les gusta más ver el fútbol en TV Azteca que los aficionados de el América. Vamos a poner aquí Chivas. ¿Ok? Al 60% de los aficionados del Guadalajara sí les gusta ver el fútbol en TV Azteca y de los americanistas solamente el 28%. ¿Ok? Bien, teniendo estos datos en pantalla y si ustedes fueran los tomadores de decisiones de TV Azteca, ojo, va pregunta. Si ustedes tienen estos datos en pantalla, vamos a poner aquí para que se convierta Chivas, referencia, TV, referencia, TV Azteca. La pregunta es, ustedes tienen en pantalla estas 2 gráficas y son los tomadores de decisiones de TV Azteca. El próximo torneo, ustedes tienen que empezar a negociar para ver qué partidos van a transmitir. Si ustedes fueran a tomar esta decisión, los partidos de qué equipo de fútbol deberían de elegir. ¿Deberían de transmitir los partidos del América o deberían de transmitir los partidos de las Chivas? ¿Cuál de estos 2 equipos debería de ser transmitido por TV Azteca? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Los partidos de las Chivas o los partidos del América? El de las Chivas. Ok, ¿por qué el de las Chivas? Porque según la encuesta, a las personas que le van a las Chivas les gusta ver más el partido que es transmitido por TV Azteca. Correcto, exactamente. Y por el contrario, a los americanistas no les gusta. Entonces, si el partido del América lo transmiten por TV Azteca, las personas muy probablemente no lo van a ver. En cambio, si el partido no es del América, sino de las Chivas, las personas es más probable que lo vean. Vamos a tener una cantidad de audiencia mayor. En este caso, entonces,
nos está ayudando los datos que le estamos proporcionando al tomador de decisiones para que elija qué equipo debería de ser transmitido por mi televisora. Pues las Chivas, porque sus aficionados quieren ver sus partidos por mi televisora. Los de la América no. Entonces no me conviene tener a ese equipo como uno de mis contractuales, equipos contratados, mejor dicho, para la siguiente temporada. Ojo, aquí estamos hablando desde una perspectiva en la cual el América no fuera parte de Televisa. Obviamente, en las condiciones reales no se podría hacer un contrato con TV Azteca porque América pertenece a Televisa y Televisa no suelta el equipo. Pero en todo caso, si existía la posibilidad, se preferiría a las Chivas. Que ojo también, el equipo que ve o la persona que ve el fútbol, por ejemplo, en un partido Chivas América, lo verían las personas que le van a las Chivas y también las personas que le van a la América. Entonces, el hecho de que no tengamos contratado a este otro equipo no nos impide que de todas formas estaremos transmitiendo algunos de sus partidos. Pero ya ese sería un detalle más adelante. En todo caso, esta información que acabamos de mencionar también tendría que estar planteada acá, dentro de las preferencias de las personas. E incluso podríamos plantear datos. Por ejemplo, cómo se apreció en los resultados mostrados con anterioridad uno de los equipos más populares, mejor dicho, el equipo más popular, es el Club América, con más del 40% de los votos de las personas. Y esto lo podemos observar acá en la gráfica correspondiente, los de equipo de fútbol, y aquí vemos que el América tiene un 41.2% de personas que lo eligieron. Entonces, como se apreció en los resultados mostrados con anterioridad, es decir, en la sección anterior, el equipo más popular es el Club América con más del 40% de los votos. Sin embargo, sus aficionados han mencionado que no es de su total agrado las transmisiones de fútbol en TV Azteca. Otra parte, los aficionados de las Chivas, quienes son el segundo mercado más importante, en un 29% me parece, era el 29%, sí. Sí muestran un nivel de preferencia amplio por las transmisiones de fútbol en esta televisora. Esto se puede apreciar en las siguientes gráficas. ¿Okay? Entonces hacemos este análisis en el cual estamos planteando una relación bastante clara o una diferenciación entre estos dos aspectos. Y lo que vamos a hacer después es traernos las gráficas que acabamos de crear, el de América y el de Chivas. Entonces en este caso podría copiar las dos gráficas por separado, pero para temas de tiempo vamos a simplemente sacar una captura de pantalla y pegarlas dentro del documento. Lo tenemos. Entonces ya dentro de esta sección del documento estamos planteando claramente una conclusión bastante importante para nosotros. Y podríamos plantear lo que nos comentaba Erika hace un rato. Dada esta situación, recomienda obtener un contrato de transmisión exclusivo
sobre el Club Guadalajara Chivas para el siguiente torneo en TV Azteca. Okay. Entonces, lo que hicimos fue, como les decía acá arriba en las instrucciones, primero, identificar una temática y establecer conexiones entre diferentes preguntas. Las preguntas en las cuales hicimos conexiones para determinar esto fue el equipo del fútbol al que le vas y qué tanto te gusta ver por TV Azteca el fútbol. Entonces ahí juntamos esas dos preguntas y con base en eso salieron estos resultados y a partir de esos resultados yo puedo obtener un impacto que tienen esas respuestas y establecer iniciativas estratégicas. En este caso la iniciativa estratégica es obtener un contrato de transmisión exclusivo con el Club Guadalajara. Esto me permitirá obtener esta preferencia de las personas, ¿vale? Entonces, como pueden observar, esta parte de su documento es la más compleja, es la que requiere pensar más a profundidad, es la que necesita un mayor nivel de análisis. Por ende, es donde se van a detener un poquito más. Durante esta semana estaremos brindando algunas sesiones de clase específicamente para que trabajen en ello y que no tengan problemas para responder. ¿Ok? Seguramente han quedado varias dudas. Ya en las siguientes clases estaremos platicando un poquito más al respecto. Estaremos viendo algunos ejemplos adicionales y les pediré también que realicen algunas actividades. Entonces, por lo pronto, con lo que tienen que quedarse es que debe de realizarse un análisis específico de sus resultados para poder plantear toda esta sección. Después de esta sección vienen otras como las conclusiones, las consideraciones finales y las futuras, pero eso ya lo veremos en otra ocasión. La parte más importante en todo caso es esto que acabamos de ver el día de hoy. ¿Vale? Muy bien, entonces básicamente de esto es de lo que se compone esta sección de nuestro documento. Lo que hay que hacer un poquito más adelante es empezar a llenar este elemento. Ya les estaré cargando la tarea correspondiente en Classroom en los siguientes días. Bien. Son las 8:08. Tengo un anuncio que hacerles. El día de mañana no voy a estar con ustedes dentro de la sesión de Meet, porque tengo por ahí un pequeño curso, conferencia, taller, una cosa rara que tengo que dar precisamente en el horario de nuestra clase. Pero les voy a pedir por favor que se inscriban a ese curso y preferentemente que asistan a dicho curso de manera que puedan observar específicamente alguna información interesante. El curso va sobre creación de marcas. ¿Qué digo? Es más una conferencia que un curso. En todo caso, les va a ayudar bastante para su carrera, les va a ayudar también para sus siguientes clases o para algunos otros proyectos que por ahí pudieran tener. ¿Dónde se inscriben a este curso? Les voy a poner el enlace dentro del chat para que realicen su proceso de inscripción. Ahí lo tienen. Entonces, inscríbanse por favor el día de hoy, en este momento, de manera que no se les atrase. Este enlace que les acabo de mandar tiene una fecha de expiración, me parece que el día de mañana a las 9 de la mañana. Entonces, si no se inscriben ahorita, muy probablemente no les van a dar acceso a la conferencia que estaré brindando el día de mañana. ¿A qué hora es esta conferencia? Es específicamente a las 6 de la tarde, como les decía, es en el horario de nuestra clase. Entonces, como no vamos a estar en Meet, tienen que estar allá en aquella sesión. ¿Ok? En todo caso, trataré de estar a la par compartiendo lo que estamos viendo allá dentro de Meet en nuestra sesión. Entonces, si no se quieren meter a esto, si no se quieren registrar, pues se pueden meter a Meet y aquí estaré transmitiendo en vivo también lo que pase en aquella otra conferencia. Muy bien, por lo pronto sería todo por el día de hoy. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Sí, yo, profe. No tenemos tarea.
pero tienen que entregar lo que correspondía para el día de hoy. Mande, Kelvin. Primera pregunta, ¿para cuándo vamos a entregar lo de eso, lo que nos está diciendo para de eso? Esto lo vamos a poner para la próxima semana, más o menos para el lunes 8 de marzo. Ok, segunda pregunta, lo de la invitación a la junta esa no es obligatorio. No es obligatorio, ¿no? Como No, no no se es- trata de un curso de la UPB, no los puedo obligar a ir. Es una invitación solamente. Ok, gracias, profe. Sí, y tercera pregunta, si no podemos entrar a esa junta, bueno, eso, podremos verlo en Meet en su materia, ¿verdad, profe? Correcto. Bueno, gracias, profe, sí. ¿Mm? Esas son mis tres preguntas, sí, gracias, sí, profe, sí. Ok. Sí, profe, sí. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Profe, Mande. en la, en el cuestionario o eso para entrar a la conferencia, Ujú. dice actividad económica y ¿qué le ponemos? Pueden poner estudiante. Ah, ok. Es que hay varias preguntas que son como que para una empresa, pero pues no somos estudiantes. Ujú. Eso, por eso pregunto. Pero ok, está bien. Ujú. Gracias. Sí, justo. Vamos a poner estudiante. Si tienen alguna otra pregunta, déjenme checar al mismo tiempo la encuesta, porque como esto yo no lo hago, es una encuesta que me mando simplemente para compartir. Déjenme revisar. Nombre completo, pues bueno, no hay problema. Nacionalidad, es usted profesor, no aplica. ¿Es usted alumno? Bueno, hay una opción que dice es usted alumno, y esa sí la tienen que marcar, obviamente. Especificar la universidad en todo caso. Ok, ya. Hay una opción que dice nombre de empresa o negocio. En ese caso sí, hay que plantear estudiante para que no aplique para nosotros, porque no aplica para ustedes en este caso. El tipo de persona fiscal no aplica tampoco. Número de empleados no aplica. Sector económico no aplica. Actividad económica pueden escribir estudiante. Y correo electrónico, ese sí les pido que sea un correo electrónico al cual ustedes tengan acceso. Puede ser su correo personal, puede ser el institucional, no importa. Muy bien, bueno, sería entonces todo por el día de hoy. Les reitero la invitación a la conferencia de mañana para los que gusten asistir. Pongan presente en el chat para considerar su asistencia, por favor. Que tengan una excelente noche y nos vemos mañana. Está bien, profe, sí. Y, bueno, adiós, profe. Hasta mañana. Mañana, sí. Buenos días, profe. Buenos días, profe, sí. Nos vemos.